Desde la perspectiva ciudadana, Canal 19 presenta Pulso Ciudadano, con la conducción de Julio Valdivieso. Buenas noches, gracias por estar en esta sintonía de Canal 19. Es un gusto cerrar el ciclo del análisis que hemos tenido a lo largo de esta semana con los proyectos de estudio para presentar una reforma constitucional. Esta noche, antes de presentar a nuestros invitados, quiero hacerles la aclaración por transparencia, que se trató también de conocer cuál fue la posición de FUSADES. Intentamos tener a un representante porque nos gustaría saber cuál es la posición de uno de los principales tanques de pensamiento del país. De igual manera, se invitó también al exmagistrado Rodolfo González en su concepto de presidente del Instituto de Derecho Constitucional aquí en el país, y tampoco tuvimos respuesta. Hago esta aclaración porque estábamos en la obligación de conocer las posiciones institucionales. No se vale hacer cuestionamientos cuando se tienen los espacios abiertos. Hecha esta aclaración, le doy la más cordial bienvenida a dos colegas abogados de mucha trayectoria, no solo en la parte académica, sino también en la parte política, analistas que han estado. Me da mucho gusto presentar a Eduardo Escobar, abogado joven y también presidente de una de las fundaciones del país. Eduardo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Julio, un gusto. Igualmente, ya teníamos días de no ver a un colega. Astor nos ha costado que se levante, pero en fin, Astor, muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias, Julio. Un placer compartir con tu persona esta tribuna y por supuesto con el colega a la orden. Y vía Zoom nos estará acompañando Ramón Villalta, también analista de mucha trayectoria, para que esta noche podamos tener un debate estrictamente de altura, jurídico-político. Bien, quisiera entrar contigo desde el punto de vista de tu fundación. ¿Tú cómo has visto? ¿Crees que el timing, yo sé que esta pregunta la hemos venido haciendo al transcurso de la semana, pero ustedes ven con buenos ojos este estudio, esta conformación de una comisión a nivel ejecutivo para iniciar unos estudios de un proceso de reforma? Bueno, en este caso lo que como asociación hemos analizado es que para contestar esa pregunta habría que preguntarnos qué, quién y para qué quiere hacer la reforma constitucional. En este caso, pues ya sabemos que es el Ejecutivo, por medio del vicepresidente, que está impulsando la reforma. Pero, ¿qué es lo que quieren reformar y para qué lo quieren reformar? Esas son las preguntas que creo yo que son fundamentales para decir si se está a favor o en contra de este proceso de reforma. Con el quién, aparte que es el Ejecutivo, pero a nosotros nos despierta serios cuestionamientos que sea desde el Ejecutivo, precisamente porque no se ha respetado el marco constitucional y los principios democráticos en la gestión de este gobierno. Y eso para nosotros es fundamental, porque tenemos que predicar con el ejemplo. Si queremos mejorar el sistema democrático, el Estado de Derecho, pues lo primero que es respetarlo. Entonces, ese es un primer señalamiento, pero no me quiero quedar en señalar a la persona, al Ejecutivo, sino que ¿para qué? ¿Para qué? O sea, ese es el punto. Nosotros en ese comportamiento omisivo respecto de los principios democráticos, del Estado de Derecho, y esa intención permanente del gobierno de saltarse las reglas, nosotros lo que creemos, y obviamente digo creemos porque todavía no hay un proyecto de reforma, solo se han dicho algunas grandes líneas. Lo que creemos es que puede ir esta reforma enfocada en disminuir los controles que la Constitución actual plantea, los controles políticos. Entonces, en esa medida es que nosotros no estamos aplaudiendo y no vemos del todo con buenos ojos esta iniciativa del gobierno. Astor, hace un planteamiento en el sentido de que no se ataca, dijéramos, la intención de una reforma, sino el procedimiento que se están ocupando al no tener un planteamiento en la tesis clara de qué se persigue.
si va a ser una reforma parcial, si es total, o si se va a reformar la parte dogmática de la Constitución o la parte orgánica. ¿Cuál es tu percepción y, mejor dicho, tu vivencia como colega? ¿Llegó el punto ya de enfrentar el tema de una posible reforma constitucional? Bueno, partamos que una constitución es un pacto, ¿verdad? Es decir, hay muchas definiciones de lo que es una constitución. No es el libro, ¿verdad? No es el documento escrito con su parte orgánica, con su parte dogmática, con su conjunto de disposiciones, títulos, etcétera, sino que en esencia la Constitución es un pacto de convivencia de la sociedad. En esa línea de pensamiento, Julio, yo no te puedo opinar cómo veo, digamos, estos intentos o estas iniciativas, sino cómo los anhelaría, ¿verdad? Este tipo de movimientos, este tipo de impulsos. Yo anhelaría o anhelo que esas invitaciones, estas convocatorias a elaborar una propuesta de reforma constitucional fuera ampliamente democrática, ¿verdad? Que fuera una invitación a buscar realmente la intervención de los diferentes sectores del país, a explicar esa plataforma programática, esos contenidos, esas ideas que se buscan reformar de la Constitución, y que los diferentes sectores opinen. Pero en esto, y me gustó la aclaración que hiciste al principio, yo desconocía que habías invitado a otras, digamos, fuentes, a otros, digamos, opinadores o actores políticos de la vida social, que están en determinadas instituciones. Pero yo creo que si de repente a mí me invitan a opinar sobre algo y yo tengo el anhelo de contribuir, pues yo voy a ir a hacer la opinión, ¿verdad? Y voy a plantear mis puntos de vista, y si al final el que me ha invitado a hacer esa contribución hace todo lo contrario a lo que yo le dije, yo lo voy a cuestionar totalmente o abiertamente, porque voy a decir, bueno, me sorprendió, me engañó. En esa línea de pensamiento yo quisiera que si hay ya puntos específicos o propuestas concretas, que me imagino que ya deberán tener algunas propuestas, que sean realmente para unir a la sociedad, para desarrollar la sociedad, para beneficiar a la sociedad, para que hagamos verdaderamente la Constitución un pacto de convivencia. Y solo cierro con esto para no abusar mucho en mi intervención. En ese pacto de convivencia demanda que demos demostraciones concretas que queremos esa convivencia pacífica, que demos un paso adelante para decir, yo depongo mis actitudes, ¿verdad?, mis actitudes de pleito, de discusión, incluso le voy a bajar la dosimetría malcriada que tengo de mi vocabulario, en caso que algunos actores políticos estén utilizando ese lenguaje hasta malcriado para referirse al adversario. Y al deponer mis actitudes convoco, por ejemplo, a una iniciativa de participación para tener una mejor constitución para el país, que busque solucionar problemas de la gente, problemas de la clase media, problemas de la gente más pobre del país, y que busque una convivencia con los demás sectores del país. Eduardo, de tu intervención puedo interpretar, es el hecho que al no conocer, tú percibís que esto es entonces una medida distractora, el hecho de estar hablando de reformas a la Constitución, puesto que no hay, dijéramos a criterio tuyo, un planteamiento de decir, vamos a reformar estos y estos artículos. Pero al igual que la comisión del órgano ejecutivo, que hay que diferenciar entre el estudio del proceso de reforma. Aquí lo que se está haciendo es un estudio hacia la Constitución, no están. Igual podría ser que tú en tu fundación
pudieras hacer exactamente el mismo estudio, y por eso hice la aclaración, porque hubiera sido interesante ver cuál era la posición de uno de los principales tanques de pensamiento con muchísima trayectoria como es FUSADE. Tú estás viniendo y estás dando tu punto de vista con respecto a este tipo de reforma. Entonces, ¿es una medida distractora esto o en realidad persigue crear un nuevo pacto social? No, yo creo que tiene mezcla de ambas cosas. Y obviamente hay temas en este momento que se le están viniendo encima al gobierno, que tienen que ver con señalamientos de mal manejo de fondos públicos, señalamientos de rompimiento de ciertas reglas, por ejemplo, lo del antejuicio contra el director de la policía por ser viceministro, etcétera, etcétera. O sea, hay un panorama que se le está pintando al gobierno un poco complicado y que sin duda, hablar de una reforma a la Constitución, por la trascendencia que eso tiene, puede desviar la atención de estos problemas. Pero, junto con esto, hay que tener en cuenta algo que siempre ha dicho este gobierno, y el presidente ha sido muy claro en decirlo. Él ha dicho que la Asamblea Legislativa, la función de ellos solo es apretar el botón. Ha dicho que no puede ponerse la vida de los salvadoreños en manos de 5 abogados que solo tienen firmas y sellos y papeles. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El presidente, sin duda, y lo vemos, por ejemplo, en las declaraciones que dieron ayer, o antier, el Gabinete de Seguridad, estaba el secretario privado junto con varios ministros, lo que estaban ellos al final señalando era, y no lo podemos llamar de otra manera, era estar en contra de la regla. Las reglas que están actualmente en la Constitución les estorban. O sea, el presidente quisiera tener una vía express para que le apruebe la Asamblea todo lo que él presenta, todos los préstamos, etcétera, etcétera. Eso es lo que quisiera tener. No quisiera tener el control de sala de lo constitucional. Entonces, uno podría pensar, y esto es con lo que yo comenzaba, era ¿para qué quieren hacer la reforma? Sin duda, ellos tienen... ¿No crees tú que una constitución que viene después de 13 constituciones productos de golpes de Estado, y esta, la del constituyente del 83, que se da en un ámbito, dijéramos, de un conflicto armado, esta no podía ser la oportunidad, como al principio lo planteó Astor, de hacer una amplia consulta, no solo con los sectores políticos, con los académicos, ¿verdad?, de este país, con las universidades, ¿verdad?, de este país, con fundaciones como la tuya. O sea... No, es que nosotros en asociación no estamos en contra de que haya una revisión a la Constitución y que se puedan reformar algunos aspectos puntuales. O sea, aquí, por ejemplo... ¿Puntualmente contra qué estás tú, dijéramos, o que no te satisface, dijéramos, la situación? Es que, en primer lugar, nosotros creemos que lo que se busca es, como usted me planteaba en la pregunta anterior, si cambiar el pacto social, cambiar las reglas, pero no cambiarlas para fortalecer el sistema, sino que cambiarlas para beneficiarse en su proyecto político. Y esa es tu visión. Ese es el punto. Ya entrando puntualmente, Astor, y quiero meter, dada la coyuntura, que no nos podemos abstraer de esta, ¿tú crees, por tu experiencia en materia penal, tú crees que es el momento de evaluar seriamente si se puede abandonar lo que es los antejuicios en algunos funcionarios? ¿Crees que hoy que está, dijéramos, debería desaparecer el antejuicio de todos los funcionarios? Que nadie en el país tuviera ese privilegio constitucional. Mira, yo realmente no creo que sea conveniente la desaparición del antejuicio. Yo creo que se debe de utilizar adecuadamente el antejuicio. Creo que los servidores y los funcionarios tienen esta protección histórica a partir de la encomienda, de la atribución concreta de las funciones concretas que van a realizar. Y para eso debe ser el antejuicio, es decir, para proteger que los funcionarios, hablemos por ejemplo del tema de los diputados, en su emisión de opiniones o en sus votos que tomen, no vayan a tener presiones de diferentes sectores o sectores poderosos frente a ese tipo de actuación. Hasta ahí.
Pero cuando, por ejemplo, un funcionario claramente comete un hecho delictivo común o incluso un delito oficial, pues en esa línea creería yo que se le tendría que apartar de esa protección de la manera más inmediata. Ni siquiera todo el procedimiento constitucional que existe. En otras palabras, trastocar, digamos, o reformar la figura del antejuicio para que quede perfectamente delimitada y clara que cuando cometa un delito común o cuando le cometa un delito oficial, usted tendrá este procedimiento y no todo esto que se va a hacer una comisión en la Asamblea Legislativa, que se va a nombrar un fiscal del seno de la Asamblea y que se va, etcétera, y si no tenés los 56 votos los para quitarle el fuero, entonces no pasa al juzgamiento y esa conducta se queda impune. Voy a poner el ejemplo concreto más reciente, digamos el tema del diputado que se vio involucrado en esta conducción temeraria y causa la conducción temeraria murió una persona. Me estoy refiriendo a un diputado de Arena, perdón, Magaña. El diputado Magaña. La ciudadanía en general se queda con un sinsabor de justicia, o todos nos quedamos con un sabor digamos, de injusticia. Yo comprendo que es un delito que se puede arreglar y bueno, que pueden pero haber... sabe que es un delito conciliable. Sí, se puede conciliar, pero el hecho de que se tarde todo ese procedimiento y que no tenga, digamos, una aprehensión inmediata por el delito común que ha cometido, eso genera niveles de impunidad que a la gente y a la sociedad ya nos tiene hartos. Y debo de entenderte de que vos decís, ok, la figura como privilegio procesal hay que limitarla única y exclusivamente, en el caso de los señores diputados, en el ejercicio de las opiniones que emitan y de los como votos, una protección. y de los votos. No así en las demás actuaciones No donde así debería responder. en los delitos oficiales y en los delitos comunes. Por ejemplo, los delitos oficiales, que alguien cometa digamos, un enriquecimiento ilícito, producto del ejercicio o se aproveche de los fondos del Estado, ¿y por qué le vamos a dar el antejuicio? Alguien viene y mata a una persona, ¿verdad? En la calle, saque el arma. Hay candidatos a diputados que ni siquiera son diputados y andan sacando la pistola algunos, medio borrachos. Entonces, ese tipo de conducta, ¿para qué le vas a dar la protección del antejuicio? Okay. Allí no estoy de acuerdo. Y sí estoy de acuerdo yo que se analicen algunas revisiones a la Constitución, que probablemente las discutamos, pero en el punto específico que me preguntas, esa es mi posición. Bien, puntualmente quiero dejar señalado, porque tenemos que ir a un corte comercial, dos cosas. Uno es que quisiera ir a escuchar la opinión de ustedes en cuanto a la imprescriptibilidad que debe existir por los delitos por 10 años. De hecho, tenemos entendido que la Corte Suprema de Justicia ya advirtió opinión que más de 10 años no están conociendo en la sección de probidad este tipo de situaciones. Esa es una. Y la otra, que el día de ayer, en la discusión que se tenía aquí el doctor Zamora, y quiero dejártela muy planteada, era con respecto al tema de la literalidad de la Constitución, porque en algunos casos se ha ido más allá. Y una de las interpretaciones que estuvo aquí dándose por parte de la otra invitada, que era Tania Pastor, decía, bueno, mire, es que o nosotros reformamos esta Constitución o a golpe de sala nos van a ir marcando la pauta, y ponía el ejemplo típico cuando se interpretó el artículo 85 para permitir. No nos cambie, cuando regresemos va a ser interesante conocer las opiniones de nuestros dos invitados.
muchas gracias por continuar. Habíamos quedado pendientes y ya en este segmento se va a incorporar en su momento Ramón también ya para participar, porque esto lo que se trata es que tengamos este intercambio de opiniones. Había dejado planteado y tomando como base el día de ayer, Eduardo, era el hecho de que ¿por qué la parte literal de la Constitución casi siempre ha estado como en un segundo plano, dijéramos en el momentito, y se recurre más a un método interpretativo más amplio, más, más integral, dijéramos, en Nación? ¿Compartís tú esa visión de que debería ser más integral la interpretación que una parte más literal? Sí, yo me inclino más a el tema de la interpretación por varias razones. La primera, recordemos que la Constitución como pacto social plantea reglas muy genéricas que obviamente se necesita interpretarlas para darle un sentido. Obviamente esta interpretación va a variar según quienes estén ejerciendo el cargo de intérpretes de la Constitución, como el caso de Sala de lo Constitucional, va a variar según el contexto social, el cambio social, o sea, todo eso va a influir en cómo se interprete. Pero soy más partidario, o mejor dicho, soy partidario de eso, porque si nos quedamos en la literalidad pueden ocurrir cosas que van a limitar derechos, de facto los van a limitar, o van a limitar ejercicio de poder o facultades constitucionales. Y yo siempre pongo dos ejemplos muy puntuales. El derecho a la vida. La Constitución dice todos tenemos derecho a la vida. Si nos atenemos a la literalidad, ¿qué podemos entender por el derecho a la vida? Para algunas personas puede ser simplemente la existencia biológica del ser humano, respirar y hasta ahí. Pero también pueden haber otras personas que van a interpretar que la vida no solo es la mera existencia biológica, sino que una serie de condiciones que hagan digna esa vida. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en jurisprudencia de la Sala. Hay una sentencia del 96, 95, no me recuerdo, que hablaba de que el derecho a la vida era la existencia biológica. Pero luego, en el 99, en 2000, no me recuerdo la fecha exacta, hay otra resolución de Sala donde dice que la vida, si bien implica la existencia biológica, pero también mete el aspecto social. Entonces, si nosotros vemos ahí hay dos interpretaciones de lo que es la vida, que es un concepto que digo, para unos puede, para todas las personas va a variar, o el otro el acceso a la información. Yo invitaría a quienes a los televidentes a que vayan a buscarlo en la Constitución. Ese derecho no está ahí, no está literalmente consignado. ¿Cómo se derivó este derecho? Por la vía de la actividad legislativa y la interpretación de la Sala. Se dijo, se deriva del acceso de la libertad de expresión. Entonces, creo yo que para la norma máxima que es la Constitución, hay que tener en cuenta que la literalidad puede limitar la interpretación y el alcance de la misma. Bueno, nosotros sabemos que a los abogados nos enseñan reglas de hermenéutica jurídica. Sabemos que hay principios o instrumentos para poderla. Se interpreta lo oscuro, se interpreta lo que no está clarificado. Pero te pongo puntualmente, Astor. El artículo 85 de la Constitución, cuando se permitió la candidatura no partidaria, pudo haberse hecho con lo que está planteando Eduardo. Tu ejemplo que pones es lógico, eso es indeterminado, pero cuando te dice ese artículo 85 que el único, es decir, la palabra único no tiene ninguna, dijéramos, generalidad. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a estar sujetos a la línea jurisprudencial que en ese momento da. Entonces, ¿cómo está? Mira, yo sinceramente en esa resolución de la Sala de lo Constitucional anterior, hay que hacer la aclaración que no ha sido esta sala, ¿verdad?, sino que la anterior, la sala conformada por Rodolfo González, Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Florentín Meléndez. Y que dicho sepa, tuvieron unas muy buenas resoluciones. En muchas el tema sentencias, no es personal. sí, en por caso. supuesto, yo estuve de acuerdo en muchas sentencias y en otras tantas no. Pero en ese en particular yo no estuve de acuerdo porque a mí me parece que el artículo 85 de la Constitución es tremendamente claro
Y el principio al que te referías, aunque no lo denominaste, es donde no distingue la ley, no debe distinguir el intérprete. Es decir, si está claro el punto, ¿para qué vamos a darle vuelta al asunto, verdad? En esa línea creo yo que se extralimitó la sala anterior cuando interpretó el artículo 85, que es concreto cuando dice que la única forma de accesar al poder es por medio de los partidos políticos, y la sala saber de dónde saca. En mi opinión, la sala se violó, diría yo, el artículo 86 de la Constitución de la República, que te dice el artículo 86 que los funcionarios únicamente están habilitados para hacer lo que la ley específicamente les manda, punto. Entonces, otra cosa que no le permita la ley no lo pueden hacer. Y la ley, en este caso la Constitución, en mi opinión, no les permitía a los magistrados tomar esa determinación. Sin embargo, la tomaron. En la práctica, si uno ya se mete a la parte operativa de el impacto que pudo haber tenido esa sentencia, realmente es mínimo, porque solo tenemos un diputado independiente o no partidario, a pesar de que varios participaron, pero ese es otro análisis. Quisiera, ya está Ramón en línea, creo que has estado escuchando, Ramón, el tema, y bajo esta óptica, dijéramos, y hay que decirlo con mucha transparencia, la sala ha ido marcando en algunos casos esos golpes que los órganos que debían de haber estado llamados a hacerlo, en el caso de la Asamblea Legislativa, haber hecho una reforma para ir adecuando, ha sido, dijéramos, a golpes de resoluciones que han ido como modificando. Quizás no sea lo más adecuado, pero frente a una realidad han venido como marcando. ¿Tú crees que es necesario que en lugar de que se vayan dando esas resoluciones que muchas veces unos no les gusta, a otros les gusta, sería mejor en realidad dejar clarificado en el texto constitucional? Bueno, yo creo que lo que importa es que el debate de la reforma constitucional no es un debate nuevo. Inmediatamente pasadas las elecciones de 1994, hubo la necesidad de identificar una serie de temas que no solo implicaban reformas del marco legal, sino que ya implicaban reformas de carácter constitucional. En aquel momento, en primer lugar, en temas relacionados con el Tribunal Supremo Electoral. Temas que agarraron mucha más fuerza posterior a las elecciones de 1997, en temas relacionados con la separación de funciones del Tribunal Supremo Electoral. El consorcio de ONG de educación cívica, de la cual era parte el IEGES en aquel entonces, la ISD, Fundaspad, Capaz y el ICED, y de donde ya Félix Ulloa había sido presidente del IEGES y había dejado algunas iniciativas también planteadas, retomamos toda una agenda de reforma constitucional que se vino a concretar en un anteproyecto de reforma de la Constitución en el año 2004, que fue presentada a la Asamblea Legislativa y que incluía una serie de temas para poder garantizar la inclusión en el ejercicio de la participación para el acceso de poder como las asociaciones cívicas, no las candidaturas independientes o no partidarias, sino que la candidatura no partidaria sí, pero a través de asociaciones de carácter cívicas con fines de acceder al ejercicio de poder. Y que era mejor que esto quedara debidamente registrado en la Constitución, reglamentado en la Constitución. Pero también habían temas relacionados con la necesidad de que el sufragio del salvadoreño no solo sirviera para poder elegir a los representantes, sino también para poder ser parte en la toma de decisiones importantes, ya sea de carácter legislativa o de política pública. Para ello se había planteado la necesidad de incluir reglas para el plebiscito y el referéndum, que eran temas fundamentales. Y así una serie de temas que se iban desarrollando en este planteamiento, que más adelante se retoman en otras iniciativas, en otras redes, que comenzamos a incluir la necesidad también, por ejemplo, de reformar la Corte Suprema, la Corte de Cuentas. Temas que se fueron avanzando cuando vimos amenaza en la Sala de lo Constitucional, que era importante establecer reformas a la Constitución para crear una Corte de lo Constitucional que estuviera separada de la Corte Suprema de Justicia.
Ese es uno de los puntos, Ramón, es puntualmente. Debo de interpretar de que la oportunidad del proceso de un estudio para la reforma no es actual, en eso estamos claros, no es coyuntural. Ya se viene planteando. Puntualmente de tu organización, tú has sido una de las personas que ha venido, sobre todo en materia electoral, haciendo una serie de propuestas. Particularmente, ¿se vulneró o no se vulneró el artículo 85 con esa resolución? El problema es cuando nos atendemos a la literalidad, porque la Sala de lo Constitucional en distintas resoluciones de inconstitucionalidad establece criterios que no solo tienen que ver con este tema del artículo 85, sino, ojo, en qué consiste el ejercicio de la representación, por ejemplo, y que el ejercicio de la representación no elimina la participación del pueblo, y que la titularidad no corresponde, la titularidad del poder no corresponde a los representantes, sino precisamente al pueblo. En este sentido, estableció una serie de elementos que tenía que ver con que el sufragio debería de trascender, no solo para elegir a representantes, por ejemplo, que la democracia en la democracia la titularidad del poder no solo es para elegir, sino para garantizar la participación del pueblo en la toma de decisiones, en el ejercicio del control, en la fiscalización que los ciudadanos deben de tener respecto del ejercicio de lo público. En este sentido... Bueno, pero la pregunta era puntual, es decir, ¿se vulnera o no se vulnera? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque entonces, ¿de qué sirve que estemos frente a un proceso de reforma si al final lo que quede escrito siempre va a estar sujeto a cualquier interpretación por la línea jurisprudencial que en ese momento está? Ese es básicamente... Yo estoy de acuerdo en esto, porque sí hay determinados aspectos que deben de quedar como muy claros y no depender estrictamente de la interpretación. Por ejemplo, a partir de la interpretación que la misma Asamblea hace o algunos partidos políticos hacen, aquí no se puede celebrar ninguna consulta popular, ningún plebiscito, ningún referéndum. La jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional habilitó prácticamente para que el plebiscito, el referéndum, pudiera aplicarse indistintamente si hubiera o no reforma constitucional. Una situación que no ha sido posible y no va a ser posible si eso literalmente, por ejemplo, no queda en la Constitución. Definitivamente hay cosas que sí deben de quedar claramente y literalmente establecidas en la Constitución, porque de otra forma no va. Por ejemplo, te pongo otro caso, el caso de las candidaturas de los salvadoreños del exterior y de la posibilidad que los salvadoreños del exterior tengan una representación en la Asamblea Legislativa. En alguna medida, la 156-2012 abrió esa posibilidad. Pero como la interpretación en la Asamblea no dicen que no es de esa manera, no se puede hacer. Eso debe de quedar literalmente expresado en la Constitución, si no, no van a poder tener un mecanismo de ser representados. Uno de los criterios, y yo lo he escuchado, no solo dijéramos de algunos magistrados, sino de otros colegas, es el hecho de que cuando se referían al 85, como no se limitaba, dijéramos, eso, sino que al contrario, lo que se está tratando con la gente es ampliar el espectro, la oferta de poder accesar, con ese espíritu es que se hace. ¿Compartes tú ese criterio? Es que creo yo que hay que partir de algo. La Sala de lo Constitucional en esa sentencia hace una diferencia muy clara entre la participación política, ¿sí?, y la militancia política partidaria. Entonces, la Sala lo que dice es, y esto creo que hay que traerlo también a colación, que esto no es, voy a decir este término coloquial, no es invento de la Sala. Hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso, se me ha olvidado el nombre, de un candidato a presidente de la República Mexicana, no se quería postular por partido político. Entonces se presentó y le negaron la candidatura. Entonces la Corte falló que pese a que se exigía eso... Estar afiliado a un partido. Exacto, es distinto la afiliación política a el acceso al poder, que son figuras diferentes. Entonces, yo creo que la Sala de lo Constitucional, al leer y al interpretar el fondo de esa sentencia, eso es lo que diferencia. Ya puede ser discutible, sin duda, puede ser discutible, pero creo yo que también hay que tener en cuenta, con lo que decía el licenciado Villalta, que hay niveles para
decidir si hay una o no una reforma constitucional. Si nosotros con el trabajo legislativo, con la labor legislativa y con la interpretación de la sala podemos darle un alcance mayor a una disposición, ¿para qué la vamos a reformar? Pero hay otro nivel donde ya el texto no nos permite interpretarlo diferente. Entonces ahí podemos reformar ese texto para adecuarlo a la nueva realidad. Y obviamente si ya la disposición no nos abarca a regular la realidad, pues bueno, cambiémosla. Pero digo, a nosotros somos del criterio que todavía el trabajo legislativo y interpretación de la sala da un margen para tener otra realidad social a partir de esta misma Constitución. Entonces, bajo esa óptica, ¿cómo podríamos compaginar entonces el artículo 235 que habla precisamente de que los funcionarios al momento de que juran cumplir la Constitución, ateniéndose a qué? Pues ateniéndose a la Constitución, ateniéndose a las leyes, eso es lo que dice, y a su texto dice la ¿cómo la disposición. dijéramos, conjugar esta visión? ¿Será que el fin podría en un momento, mientras no se restrinjan, dijéramos, derechos, sino que se puede ampliar las distintas posibilidades, podría ser una de las... Lo que sucede, Julio, es que la interpretación realmente en un momento determinado no puede ir más allá de las disposiciones de la Constitución misma, en mi opinión, ¿verdad? No es que yo quiera ser exageradamente literalista, pero creo que si la norma es clara en un momento determinado, como estamos hablando del artículo 85, no permite una interpretación diferente. Es claro que, por ejemplo, la Sala de lo Constitucional tiene la facultad de interpretar la Constitución, y las decisiones de la Sala de lo Constitucional son no se pueden recurrir, ¿verdad? Es la última palabra de la Sala. Creería yo que en esta iniciativa de revisión de la Constitución habría que definir exactamente cómo quedan algunas normas en el tema electoral, en otras áreas también, para que las interpretaciones que pueda hacer la Sala de lo Constitucional u otra entidad no vayan a chocar con con el mismo mandato constitucional. Aquí hay que tener claro una cosa: a la Constitución no se le va a meter todo lo que se nos ocurra, ¿verdad? La Constitución es una línea de principios, ¿verdad? Hay derechos establecidos en la Constitución, pero ya la misma Constitución podrá decir este postulado o esta decisión, este mandato que se señala en la Constitución lo va a desarrollar una ley secundaria. Y entonces lo que hay que trabajar en el país es que la Asamblea ejecute o haga las leyes secundarias que le vaya a marcar que creo la que Constitución. esa es la principal deuda que es una deuda importante. Vamos a un corte comercial para ver la última parte, ya con nuestras conclusiones de nuestros invitados. No nos cambie, ya volvemos en Pulso Ciudadano.
Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Ya en esta última parte vamos a ir tomando las conclusiones, pero no quisiera cerrar este tema tan importante. Ramón, se ha discutido, y aquí tuve yo en este set a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, y dejaron entrever en un momento determinado poder regular vía resoluciones del tribunal lo que es las redes sociales. Es decir, ahorita no hay ninguna ley de que prohíba ni autorice el uso de las redes sociales. ¿Y cuál es el fundamento que tienen algunos que lo ven? Que constitucionalmente eso es atentar contra la libertad de expresión. ¿Compartís tú el criterio que si el tribunal, como máxima autoridad en materia electoral, se mete a regular vía resolución, no vía ley ni vía, dijéramos, constitución, vía una resolución judicial, estará atentando contra ese principio constitucional de libertad de expresión, Ramón? Absolutamente, el tribunal estaría incurriendo en una violación de carácter constitucional, porque los criterios sobre los cuales pudiera basar serían criterios muy subjetivos. ¿Hasta dónde llega el criterio para definir si hay o no un abuso, un cometimiento de un abuso por parte de una persona que está presentando alguna opinión, que está cuestionando, que está señalando, o que está apoyando, o que no está apoyando, o que está criticando a un candidato? Entonces, eso quedaría en un nivel de discrecionalidad demasiado alto, y no se puede de ninguna manera, por vía reglamentaria o por vía de resoluciones de esta naturaleza, y mucho menos por una acción de oficio por parte del Tribunal Supremo Electoral, poder determinar si no existe ningún marco de ley, ninguna regla que le indique cuáles son los parámetros sobre los cuales va a tener que tomar esa decisión. En ese sentido, sí me parece que se podrían cometer abusos a partir de esa misma discrecionalidad que el tribunal pudiera llegar a tener. Ok. Yo sé que, bueno, la Constitución establece que la máxima autoridad en materia electoral es el Tribunal Supremo Electoral. ¿No crees tú que, al igual como estamos haciendo en la Sala de lo Constitucional, que aunque no está, puede interpretar en materia, estamos hablando de materia electoral, en ausencia de una regulación para poner reglas del juego más claras? Es que yo... Porque Ramón dice claramente claro, que hay una violación a la libertad de expresión. Yo creo que el tribunal sí tiene una facultad de sancionar y ordenar que se suspenda algún tipo de publicación en redes sociales, siempre y cuando viole las prohibiciones de propaganda, por ejemplo, que ya establece el Código Electoral. Recordemos que el Código Electoral establece que no se puede faltar al respeto, a la moral de candidatos presentes o futuros, pasados o presentes. Pero ¿cómo puede estar cada vez que salgan en Facebook, en un Twitter, están los...? Hay herramientas, tal vez no para todo, pero sí hay herramientas que se pueden usar para detectar publicaciones que estén vulnerando esa regla de que no se puede ofender, no se puede calumniar a candidaturas. O sea, eso se puede hacer. Ahí no habría una violación al derecho de libertad de expresión, porque estamos hablando de que hay una ley, hay una regla que se está violentando. O, por ejemplo, que alegando mi derecho de libertad de expresión, yo puedo comenzar en este momento, si yo fuera un candidato, a publicar "voten por mí" en redes. Si hay una prohibición constitucional de cuándo comienza la campaña electoral. Entonces, en esos casos, yo no vería que el tribunal viola un derecho, porque estamos hablando de que hay prohibiciones que están haciendo respetar. Ahora, que si se va en este caso, a prohibir que una persona exprese su opinión política, ahí es diferente, pero digo, en las prohibiciones no se pueden limitar, porque también el tribunal, para mí, y eso lo hizo la elección anterior, el tema de descalificar algunas publicaciones porque eran noticias falsas.
porque también eso es otro de los puntos. Y ahí no está de ninguna manera violentando el derecho a libertad de expresión de nadie, sino que lo que está es informando a la ciudadanía que no crean esa noticia porque no tiene sustento en la realidad. Astor, ¿tú cómo ves esto de las interpretaciones? Precisamente esa es una de las grandes deudas que se tiene. No tenemos regulación con respecto a las redes sociales. Muchos las han ocupado como un instrumento para lograr, dijéramos, una manipulación y conseguir algunos fines, como los que planteaba Eduardo, en muchos casos noticias falsas, fake news, en fin, decir, pero ¿tú cómo mirarías que el tribunal regulara, dijéramos, una actividad que hoy por hoy no está en ninguno, ni en el Código Electoral? Desde tu óptica, ¿es eso atentar contra la libertad de expresión? Bueno, depende cómo quedaría una resolución de esa naturaleza, Julio, porque en este momento estamos casi como especulando sobre un punto. Yo he visto, y quizá todos hemos visto, debilidad histórica en las decisiones del Tribunal Supremo Electoral. Aquí medio mundo irrespeta la ley electoral, sea el tiempo para hacer propaganda o no lo sea, hacen propaganda. Se hace propaganda con recursos de tus impuestos, de los míos, de los del amigo camarógrafo, de los impuestos de la población, ¿verdad? Se van a entregar canastas por un lado, ya sea por municipalidad o por gobierno o por lo que sea, y eso es una especie de propaganda, y nadie absolutamente dice nada en el Tribunal Supremo Electoral. Eso es, no está llegando el funcionario o aquel que vaya llevando una canasta con recursos provenientes de impuestos, recursos públicos, pues, diciéndole, mire, vote por mí. Pero el solo hecho que llegue el candidato funcionario a entregar esa canasta y que toda una cuadrilla de fotógrafos, camarógrafos y las redes sociales, ¿y eso qué? Y no es propaganda, pues. Es que tradicionalmente se ha conceptualizado que la propaganda adelantada es pedir el sí, voto. No, pues, eso sabemos que... Pero ahí es donde falla el Tribunal Supremo Electoral. Allí sí me gustaría a mí realmente que el Tribunal Supremo Electoral hiciera una resolución sesuda, ¿verdad? Razonada, motivada, y dijera, esto es propaganda, porque al pan pan, al vino vino. ¿Y de qué otra manera le podemos llamar? Pues si es publicitar la imagen de una persona, y esas condiciones de las cuales se está aprovechando esa persona son distintas a aquel candidato independiente o aquel pobrecito del partido político que tiene unos 3, 4 recursos, y entonces lo deja en una posición desequilibrada. Allí sí me gustaría que el Tribunal Supremo Electoral dijera, este es mi, ¿verdad? Este macho es mi mula, ¿verdad? Y creo que tiene facultades para hacerlo. Sobre el tema de las redes sociales, a mí me parece que es un problema que independientemente que haya una regulación o una sentencia, es un tema difícil de controlar. Hay que ser honestos y claros en eso. Hay cantidad de troles y que le pueden decir cualquier cosa a cualquier persona, y solo la persona que se va a sentir ofendida, si quiere iniciar un proceso penal, va a recurrir, ¿verdad? Va a denunciar. A mí me parece, digamos, denigrante, ofensivo, vulgar a algunos actores políticos que empiezan a decir a candidatos, a opositores, a adversarios, incluso a funcionarios, a maltratarlos increíblemente, decirles palabras soeces, etc. Yo creo que no es la forma, ¿verdad? Incluso algunos pueden hasta ser candidatos. Yo me pongo a pensar, ¿les gustaría que a ustedes los traten de esa manera como están tratando a mujeres, a funcionarios, a opositores? Me parece desagradable. Entonces, en ese tipo de cuestiones yo creería que el Tribunal Supremo Electoral sí debería... ¿Qué recomendación, ya para ir, tenemos un minuto? ¿Estás de acuerdo en una autorregulación de los partidos políticos o en una regulación, dijéramos, a través del Tribunal Supremo Electoral? Creo que puede haber una combinación de ambas partes.
Ramón, puntualmente, ¿qué recomendarías tú en este punto específico con relación a las redes sociales y a la campaña adelantada? Yo creo que hay experiencias como la de México, que ellos sí establecieron unas reglas para poder, por parte del órgano electoral, para poder controlar que no se cometieran abusos por parte de los actores, siempre y cuando teniendo referencia a lo que el marco de la ley le establece. Es decir, si el tribunal va a establecer determinadas amonestaciones, debe de establecer un reglamento con base a la ley electoral, porque es la ley electoral la que le va a determinar el ámbito y le va a demarcar el alcance que puede tener la actuación del tribunal en materia estrictamente electoral, para que entonces no se cometan abusos y discrecionalidades que pueden atentar contra la libertad de expresión. Ok, puntualmente, ¿no es eso una reserva de ley lo que tendría que hacerse? Yo creo que más allá de que hay que revisar el tema de las prohibiciones en materia de propaganda electoral y todo esto, y que sin duda hay que entrar a regular algunos aspectos del uso de redes sociales, pero pese a eso yo creo que la ley electoral, nuestro código electoral, tiene los elementos necesarios para que pueda el tribunal controlar las violaciones que se den con ocasión de la campaña electoral, aún en redes. Yo considero que sí lo puede hacer. Tiene esa facultad implícita, claro, de la regulación. Es que de hecho hay resoluciones de Sala de lo Constitucional y del Tribunal donde ya abandona lo que usted decía, de que ya no es la propaganda solo pedir el voto, ni tampoco que que yo ponga un rótulo, sino que también ya la propaganda por otros medios o por otras plataformas como las redes sociales o el internet. Entonces, dijéramos, en esa potestad, porque muchos dicen el hecho de tratar de regular sin una ley, eso es atentar contra la libertad de expresión. Pero creo que la libertad tiene que tener un límite. Tiene un límite. ¿Verdad? Y de hecho, en estos momentos, Astor plantea uno de los casos más importantes. A mí me gustaría, dice, ver un verdadero tribunal que actúe como tribunal, es decir, como órgano colegiado. Como autoridad. Como autoridad, en realidad, porque si no le van a también a ir marcando las mismas decisiones. Acordate que en las elecciones pasadas, casi a 2 meses antes de una elección, venían y cambian las reglas del juego. Bien, hemos llegado y quiero darles los agradecimientos, algo que se les haya quedado en el tintero, alguna recomendación específica. No, yo creo brevemente que la ciudadanía tiene que estar atenta a este proceso de reforma constitucional que está queriendo primero estudiar y luego impulsar el gobierno. Tiene que participar la ciudadanía con su opinión respecto de si está a favor o en contra de este tipo de procesos. Yo creo que la ciudadanía no debe de darle la espalda a este proceso y ponerle atención. Creo que los actores sociales, políticos, económicos tienen que estar pendientes. Creo que si van a haber cambios en la Constitución, que sean cambios para mejorar a la gente y al país y no para abusar de la cosa pública en perjuicio de la población. Ramón, tu última recomendación que pudieras darle a nuestros televidentes. No, yo creo que es importante que la ciudadanía, que las organizaciones de sociedad civil participemos de este proceso, más bien aportemos, generemos debate, generemos propuestas, incluyamos nuestra propuesta, porque lo que dijo Astor al inicio es fundamental. Si nosotros aportamos a este proceso de diálogo, de construcción de un estudio, de una propuesta de reforma de la Constitución de manera holística, de manera integral, lo que va a ocurrir es que si al final lo que se propone, lo que se presenta, no responde a lo que se ha estado llegando por parte de la ciudadanía y de la sociedad civil, lo que va a ocurrir es que, bueno, nos vamos a molestar, vamos a tener que protestar, vamos a tener que denunciar que esa propuesta no responde a lo que los ciudadanos y las organizaciones estuvimos generando en el proceso de consulta, en el proceso de debate. Bien, no me resta más que agradecerles por el tiempo que nos han dedicado y a ustedes por la paciencia que han tenido de estar pendientes de este programa. Con esto cerramos el ciclo y nos vemos la próxima semana con otro tema, con constituyentes de la década del 83, con diputados para ver cuál es su óptica en cuanto a las reelecciones, cuántos partidos llevan, qué porcentaje llevan de personas que se reeligen, cuál va a ser la nueva propuesta electoral que van a tener cuando hay personas que han tenido 18, 21 años de ser diputados y siguen en esa misma situación. Así es que
pasen buenas noches, nos vemos la próxima semana, que Dios los bendiga y pasen un feliz fin de semana.